acabamos de orar a nuestro Dios, el Padre de todos. Y esperábamos que el Espíritu Santo nos ayudara con la expresión de las palabras, con el entendimiento del corazón. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Y pedimos del Padre en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y implica algo que va al fondo del cristianismo, y es la doctrina de la Trinidad. Como confesión personal y un testimonio breve, la verdad que para mí, como un cristiano nuevo, fue una doctrina en la cual yo luché bastante para entender esta doctrina. Me confundí muchas veces, casi cayendo en el error de tener 2 dioses o 3 dioses en vez de un solo Dios. Y entonces ha sido un peregrinaje, al decirlo así, teológicamente para mí, para poder entender quizás un poco mejor lo que queremos decir con la doctrina de la Trinidad. Entonces, al pensarlo, yo recuerdo que en un curso que yo tomé desde hace tiempo, no voy a decir cuánto tiempo, no, durante los 70 por allá, durante mis estudios en el seminario, que algo fue mencionado, no sé si fue algo de verdad tan importante, pero me captó a mí. Y fue la idea de que la iglesia primitiva comenzó con la creencia en el monoteísmo. Y su lucha fue de entender cómo hacer caber su entendimiento de Jesús dentro de su monoteísmo. Yo creo que hoy día la mayoría de las personas comienzan ya casi con la idea de la Trinidad y luchan para entender cómo caben los 3 en el monoteísmo. Fue la lucha mía, por lo menos. Yo creo que es la lucha de muchos otros también. Y al pensarlo hay que recordar que para la Biblia el comienzo es el reconocimiento que hay un solo Dios. Y no hay más de un solo Dios. Hay un Dios supremo. O sea, otros seres espirituales son inferiores. Son personas, criaturas creadas por este Dios único. Aún el tiempo es creación de Dios. Porque si hay alguna cosa mayor que el Dios nuestro, la otra cosa mayor es Dios. Porque Dios es sobre todo y es más allá de todo. Y entonces en este sentido la Biblia comienza con la idea de que hay un solo Dios. Y esta es la confesión del Shema. Este es el dicho de los judíos. Viene del libro de Deuteronomio y lo vemos acá. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y este es nuestro comienzo. Hay un solo Dios. Entonces nuestro entendimiento de la Trinidad debe tener esta base. Hay un solo Dios y no podemos negar el monoteísmo. Cualquier entendimiento de la Trinidad que forma una negación del monoteísmo es un entendimiento equivocado. Porque esta es la enseñanza básica de toda la Biblia. Y no viene solamente de Deuteronomio. Mira ahí al principio, en el principio creó Dios. Decir, Dios existía al principio. Podemos ir aún a Marcos, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó cuál mandamiento es más importante de todos. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, Jesús mismo afirmó el texto del Antiguo Testamento, afirmando el monoteísmo. Entonces este es el comienzo, hay un solo Dios. Y entonces la lucha es cómo explicamos la persona de Jesús dentro del monoteísmo. Porque este es lo que vemos aún dentro de la vida de Jesús con los discípulos. Y varios están diciendo, Él es un profeta. Y es una posibilidad. Porque es un profeta, pero es más. Pero sin duda, Él es un profeta.
Pero es más que un profeta. Y entonces ellos llegan a esta idea. Pero algunos quedan ahí. Solamente es un profeta. Y aún hoy día hay muchos que quieren decir que Jesús es solamente un profeta. No es Dios encarnado. No es parte de una trinidad. Es solamente un profeta, una persona buena hablando cosas buenas, pero no es Dios, pero no es la enseñanza bíblica. Otros quieren decir que Él es casi como otro Dios. El politeísmo resulta de este. Jjesús no es otro Dios. Fue una lucha en el segundo siglo, especialmente con la entrada de los no judíos, los gentiles en la iglesia. Los gnósticos y otros, Marción como un ejemplo, decidió que pero hay un Dios, Jesús, quien es el Dios verdadero, y hay otro Dios inferior, quien es el Dios creador. Y decimos nosotros, no puede ser así, porque es el mismo Dios y no son dos dioses. No hay un Dios Hijo y otro Dios Padre, es un solo Dios. Pero son verdades preciosas también al decir que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo, hay un Dios Espíritu Santo. Pero de todas maneras es la lucha. Y lo que decimos es que Él de verdad es Dios mismo. Y este es donde queda la enseñanza de Juan en el Nuevo Testamento. Juan dice que Él es igual a Dios. Al pensar en este versículo, no hay ninguna duda. La frase final debe de ser el verbo era Dios. No es un Dios. Porque ningún judío con su monoteísmo habría dicho un Dios. Este habría sido la negación del monoteísmo. Entonces no importa que hay quizás voy a decir 10% de posibilidad de traducirlo como un Dios. Es una posibilidad, según el griego. No es probable, pero es una posibilidad. Pero según el contexto, ni siquiera es una posibilidad. Porque ningún judío cristiano como Juan habría dicho un Dios. Porque hay monoteísmo, hay un solo Dios. Y nunca habría pensado en dos dioses. Entonces él habría dicho, y el verbo era Dios. Este es el entendimiento del texto. Entonces ahí vemos que hay un paso hacia un entendimiento de esta Trinidad, y es la encarnación. Y otro paso que vemos ahí mismo en esta introducción, el prólogo del Evangelio de Juan, él dice, y el verbo se hizo carne. Y este es lo extraño con la Trinidad, es que hay que explicar cómo es que Dios podría ser un ser humano, porque no suene. Para nosotros hoy día, la verdad es que no suene como creyentes, pero como seres humanos no suena. Porque yo tengo, por ejemplo, 3 hermanas, y yo soy totalmente convencido de que ninguna de ellas es Dios. Yo no tengo ninguna duda. Yo sé que son pecadores, me hicieron culpable de muchas cosas durante mi niñez. No, pero ningún ser humano es Dios, con una sola excepción, y este es el Señor Jesucristo. Entonces debemos entender que no somos un grupo que va diciendo, y sí, quizás hay otro quien es Dios, y hay otro, no es así. Pero la creencia es que una vez en la historia el verbo se hizo carne. Dios llegó a ser parte de su propia creación, y es algo permanente en cuanto a Dios. Y esta es la esencia de la doctrina de la Trinidad. Las doctrinas hablan de cosas que son sólidos, que son consistentes, que son fundamentos para nuestra fe.
En este sentido, la doctrina de la Trinidad habla de algo permanente dentro de la persona de Dios, de su carácter. No es algo temporal en cuanto a la Trinidad. Y entonces podemos afirmar, nadie ha visto jamás a Dios. Y es verdad, en toda su grandeza, como creador. ¿Cuántos de nosotros sabemos algo de cómo funciona Dios dentro de su propio ser? ¿Tiene sangre? Dios creador. ¿Tiene cuerpo material? Supongo yo que no. Es espíritu. Pero ¿cómo es Dios dentro de su ser? ¿Tiene cerebro, corazón? ¿Cómo es Dios en su ser? ¿Cómo forma Él sus opiniones? ¿O están ya todos ahí? La verdad es no somos expertos en cuanto a Dios, en su grandeza como Dios Padre. Porque si somos expertos sobre algo, es decir, que somos más grandes que el objeto de la investigación, y podemos enseñar a otros sobre eso. Yo puedo ser un experto sobre el griego en el Nuevo Testamento. Puedo ser un experto sobre el contexto del texto. Pero nunca voy a llegar a ser experto sobre Dios. ¿Y entendemos eso? Varios de ustedes pues son casados. Y sería pues absurdo decir que yo soy experto en cuanto a mi esposa. Esa es una mentira. Porque día tras día ella hace cosas y me quedo, ¿y por qué así? ¿De dónde vino eso? ¿Tú pensabas no lo entendí. ¿Y por qué te enojaste? Yo no sé. Yo sé algo en cuanto a ella. Pero ella tiene una vida adentro, interna. Y yo no soy capaz de entender lo que está ocurriendo dentro de su ser. Ella tiene sueños para su vida que ni siquiera ella puede expresar con palabras. Queda en su corazón. No podemos ser expertos sobre otro ser humano y mucho menos sobre Dios. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero una vez, tampoco estamos aquí como ignorantes. Sabemos lo necesario. Este es lo que sabemos. Y yo no puedo decir que soy experto en cuanto a Dios, pero yo sé Dios quiere tener una relación con nosotros. Y yo no soy capaz de forzarle para que Él haga una relación personal conmigo. Pero Él ha hecho todo lo necesario para que tenga yo esta relación con Él. Él mismo lo ha hecho en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere ser parte de mi vida. Y yo no sé cómo un Dios creador de todo puede llegar a un pequeñito, ni siquiera como la arena, este planeta tan pequeñito, y entrar en la vida de un pedacito de esta tierra, mi vida, y preocuparse por las cosas mías. Pero por el Espíritu Santo yo sé que Él está en mi vida y Él está obrando conmigo. Yo no soy un experto en cuanto a toda la grandeza de Dios, pero yo sé unas cosas: lo necesario para mi vida aquí en esta tierra, porque Dios se ha revelado, y esta es la base de la doctrina de la Trinidad. Al pensarlo así, la iglesia primitiva comenzó con esta lucha, y fue esta lucha comenzando con el monoteísmo. Pero ¿cómo cabe Jesús dentro del monoteísmo? ¿Cómo cabe ahí? Y la solución es que Él no es representante de Dios, no es profeta solamente. Dios mismo se hizo parte de su propia creación, y habla de la grandeza de Dios. Entonces lo adoramos. Ellos adoraban a Jesús,
pero no deben adorar a nadie sino Dios. Pero no podían no adorar a Jesús por lo que Él había hecho, lo que Él había enseñado, pero requería la resurrección para convencerles. Hemos estado en la presencia de Dios. ¿Quién es este hombre? Este es Dios encarnado. Y con la resurrección llegan a esta conclusión, esta convicción. La verdad es que el Espíritu Santo no causó mucho problema en la doctrina de la Trinidad. Este no es el asunto clave. Porque el Espíritu Santo ya está en el Antiguo Testamento. Mira lo que vemos allá. Perdón. No lo tengo ahí, tengo eso en la otra. Lo que sabemos es que el Espíritu de Dios está allá en Génesis capítulo 1, versículo 2. Entonces, no hay ningún problema con el monoteísmo y la idea de que, pero el Dios creador de todo, más allá de la creación, obra dentro de su creación en una manera poderosa. Y entonces en el Antiguo Testamento hablan del Espíritu Santo. Espíritu Santo es una manera de decir Espíritu de Dios sin correr el riesgo de un mal uso del nombre de Dios. Es decir, Espíritu del Santo, y el Santo es Dios. Y entonces esta es la idea de decir Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sin caer en el error posiblemente de romper un mandamiento clave con un mal uso del nombre de Dios. Y entonces al hablar del Espíritu Santo hablamos de Dios obrando acá de una manera que no se ve. Y no podemos decir, ahí está el Espíritu Santo, pero vemos el impacto del Espíritu Santo. Y podemos hablar, el Espíritu Santo, quizás no podemos decir, ahí está, pero podemos decir, ha estado aquí. Amén. El Espíritu Santo ha hecho. Mira lo que ha hecho en mi vida. Mira lo que ha hecho en mi alrededor. Mira lo que el Espíritu Santo está haciendo, aún al no verlo. Pero este no causó ningún problema para la doctrina de la Trinidad. Este vino de la persona de Jesús. Comenzamos nosotros con la Trinidad y caímos muchas veces en el error del triteísmo o diteísmo, pero de todas maneras con más de un Dios. Y entonces tenemos personas pensando, ¿y por qué no oramos al Espíritu Santo? Pues oramos a Dios. Oramos a Dios. Porque hay un solo Dios. Y oramos al Dios creador de todo, nuestro Padre. Él quien está por encima de nosotros. Pero ¿cómo podemos tener una relación con Dios? Oramos en nombre de Jesucristo. Él quien se sacrificó para nosotros. Él quien murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, oramos en nombre de Jesucristo, por medio de Jesucristo, nuestro mediador, nuestro Salvador, pero siempre oramos al Dios Padre. Sí, amén. Y oramos con la ayuda del Espíritu Santo. Como Pablo dice en Romanos 8, el Espíritu Santo nos ayuda. Y a veces ni siquiera sabemos cómo orar sobre el asunto. Y el Espíritu Santo nos ayuda con la oración. Ahí vemos la Trinidad obrando en nuestro medio. Y entonces, ¿cómo podemos entender la Trinidad? Voy a dar una explicación breve de eso. Dios es más allá de su creación, porque Él es sobre toda la creación, todo es obra de Él. Pero a veces Él entra dentro de su creación. La verdad es que según el Nuevo Testamento nunca deja de obrar dentro de su creación. Y entonces es algo permanente. Él nunca tuvo la idea de hacer una creación como el deísmo dice, y dejarlo aislado sin preocuparse con el bienestar de su creación. Él obra dentro de su creación. Y lo hace no en forma corporal,
sino en forma de espíritu. Es el Espíritu Santo, es Dios quien creó todo, Padre de todo, obrando dentro de su creación en una manera poderosa. Y Él obra hoy día todavía dentro de su creación, porque Él ama su creación. Y Él ama a los seres que viven dentro de su creación. Aún los animales. Sí, yo soy convencido. Los animales van a estar allá también. ¿Cómo que el lobo y el cordero están ahí juntos en Isaías si no están? Sí. Ustedes seguramente han oído el chiste de esta mujer y su perito murió. Y ella se puso bien triste y ella fue al pastor pidiendo, por favor, hágame un culto para enterar pues mi perro, ahí, mi perito. Y él dijo, no, yo soy un pastor bautista, no hacemos pues un fúnebre para un animal así. Ay, qué triste, pues iré a la iglesia metodista. Pero ¿cuánto debo pagar al pastor? $500 es suficiente. Y él dijo, ¿por qué no me dijiste que tu perito era bautista? Claro que van a estar allá en los cielos. Pero de toda manera, Él creó todo, obra dentro de su creación, y una sola vez se hizo parte de su creación. Y esta es la persona de Jesucristo. Es algo único, es algo tremendo. Se hizo parte de su propia creación con varios propósitos. El propósito central, para redimirnos, claro, pero también para revelarse a sí mismo. Mira lo que dice Juan, pues piensa en Juan 1:18 de nuevo. Nadie jamás ha visto a Dios, pero Él quien está en el seno del Padre, el Dios encarnado, el Dios único, el Hijo, dice algunos textos, único, pero otros dicen el Dios único. Él se ha explicado, es un verbo reflexivo, se ha explicado, es decir, Jesús es la explicación por medio de Dios mismo. Entonces, por eso decimos, si uno quiere ver cómo es Dios, quizás no somos expertos, pero sabemos Dios es como lo vemos en la persona de Jesucristo. Amén. Dios nos ama. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él lo mostró en la persona de Jesucristo. Amén. Dios se preocupa por nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Lo vemos en la persona de Jesucristo. Amén. Dios es diferente de lo que muchos piensan, porque Dios es como se reveló en la persona de Jesucristo. Amén. Es un Dios quien nos redime. Esta es una idea de la Trinidad. No estoy bien seguro en cuanto al tiempo. Voy a mirar para no correr demasiado. Hasta las 12, hermano. Ok. Tenemos tiempo. Qué bueno. Me dieron un montón de tiempo con este horario. ¿Qué es Me dieron hora 20 minutos. Es un milagro. El Espíritu Santo está orando. Bien. Yo quería dar tiempo antes sobre la doctrina de la palabra de Dios para preguntas, comentarios. Yo tengo más que quiero presentar, entonces no debe preocuparse, porque yo iba corriendo bastante con eso. Pero no hemos dejado tiempo para preguntas. Entonces, si tienen preguntas o comentarios, mientras que piensen sobre eso, hay varios ejemplos que hemos usado para explicar también la Trinidad para las personas. El ejemplo que más, a mi parecer, más sirve es la idea de un ser humano. Porque la verdad es que yo soy hijo de mis padres. Entonces yo tengo este papel. También yo soy esposo de mi esposa. Entonces tengo un papel ahí. Y también yo soy padre de mis hijos. Soy tres personas
pero soy una sola persona. Y este es una manera. Otros han usado el agua, que es la misma cosa, pero lo encontramos como hielo, como agua y como ¿qué? Vapor. Y entonces, pero es la misma cosa. No es exactamente una explicación total. La idea es la Trinidad es la única posibilidad que tenemos y es la única doctrina donde decimos que entendemos algo del ser de Dios. No son atributos solamente, no son características solamente de Dios. Tiene que ver con el ser de Dios, y por eso es una doctrina tan clave para el cristianismo, porque Dios dentro de sí mismo siempre Él es Dios Padre. Ha sido Dios Padre desde antes de la creación de cualquier cosa, sigue como Dios Padre más allá de su creación y siempre será el Dios Padre. Pero fíjense, y el Hijo no es algo temporal, es el Cordero de Dios crucificado desde antes de la fundación del mundo. Siempre Dios ha sido el Hijo Jesús. Siempre Él ha sido el Dios quien iba a venir para redimir su creación. No es un cambio en el plan de Dios. Dios siempre sabía que Él mismo iba a venir para redimir su creación, para redimir a nosotros. No es un plan B de Dios, porque viene del corazón de Dios. Sí, amén. Y entonces Dios ya sabía, desde antes de pecar a Adán y Eva, que Él mismo iba a hacer lo necesario para redimirnos, para salvarnos. Entonces estamos hablando de algo permanente dentro del ser de Dios. Él siempre es el Dios quien hace lo necesario para nuestros pecados. Siempre es el Dios que vemos en la persona de Jesucristo. Podemos decir siempre es el Dios de la cruz, pero también podemos decir siempre es el Dios de la resurrección, porque Él siempre es el Dios que vemos en la persona de Jesucristo. No es algo temporal, es algo permanente en cuanto a Dios. Y Él siempre es el Dios Espíritu Santo. Siempre. No es algo que comenzó en el día de Pentecostés. Casi es caer en lo que llamamos el modalismo, que Dios funcionó así por un tiempo breve, funcionó así en la persona de Jesús, luego funciona en la persona del Espíritu Santo. No, es algo permanente en cuanto a Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, desde la creación en adelante, hablan del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque siempre Dios es el Dios quien se demuestra como en su creación, en la persona del Espíritu Santo. Son distintos. El uno es más allá de la creación, el otro obra dentro de la creación en una manera que no lo vemos, pero vemos los resultados. Y el otro se mostró en la encarnación dentro de la creación. Hay algo distinto de cada uno, pero por el otro lado es un solo Dios. Es Dios, pero es permanente. Es una vista dentro del ser de Dios. Dios es así. Y hace una diferencia. Voy a pasar un poco a otro tema, pero antes les he dejado tiempo para preguntas. Entonces ya han tenido tiempo para pensar sobre sus preguntas. Hay tiempo para preguntas, comentarios. Quedó tan claro como el lodo. Bien, hermano. Cuando dice hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, y es plural, es plural. Descendamos y confundamos. Hay dos maneras de entender eso. En una manera podemos decir que es el uso real, es decir, como de un re, del término plural. Mi esposa entiende muy bien,
Porque cuando ella dice, ¿por qué no llevamos la basura ahí afuera? Ella sabe que no tiene nada que ver con ella. Es un mandato para mí. Yo debo llevar la basura ahí afuera. Ella tiene el puesto real. Ella manda. Debo yo ser obediente. Pero por el otro lado también nos deja entender que hay algo de relación dentro del ser de Dios. Dios es un Dios relacional, quien quiere tener una relación personal con su creación. Yo creo este es el entendimiento que más buscamos en este trasfondo. Desde el principio, ¿por qué nos creó Dios? Yo he oído muchas respuestas a esta pregunta. Yo creo que caemos a veces en un error. Dios no hizo la creación debido a una necesidad dentro de sí mismo de ser glorificado, adorado, cosas así. Porque Dios va a ser Dios si lo adoro yo, ¿no? Sí, amén, amén, amén. Si ofrezco yo mi alabanza a Dios, Él todavía va a ser Dios. Si las personas se entregan a Jesús o no, todavía Él es Dios. Entonces, esta no es la razón por crear su creación. Él creó su creación debido a su propio ser. Es un tipo de Dios que quiere dar de sí mismo a su creación. Entonces Él hizo su creación no para sacar algo de su creación, sino para dar de sí mismo a su creación. Sí, amén. Es un cambio dramático en nuestro entendimiento de Dios. Porque la verdad es yo quiero adorar a Dios. Yo quiero agradecer a Dios. Pero no es lo que Él necesita. Él hizo toda su creación para que seamos en su imagen y semejanza, para dar de sí mismo a nosotros. Es el hecho, como Jesús dice, Él no vino para ser servido, sino para servir. Dios no nos ha creído para ser servido, sino para servir. Porque es algo verdadero en cuanto a Dios, lo que Jesús dice, siempre. Y entonces este es una demuestra del corazón de Dios. Y Dios no pide, pues son creados para que yo tenga más esclavos. No es la idea de Dios. Son creados para que yo pueda expresar mi amor hacia ustedes. Amén. Qué cosa que tantas veces rechazamos este propósito de Él. Pero es un buen versículo para esto. Y toda la salvación es la intención de Dios de volvernos a reflejar 100% hasta lo posible en esta vida, totalmente en los cielos, la imagen y semejanza de Dios. Esta es la meta de la vida cristiana. La meta es ser como Jesús. Y Jesús está 100% en la imagen y semejanza de Dios. Este fue el objeto original de Dios con la creación de los seres humanos. Y es el objeto de la salvación. Él quiere volvernos a reflejar correctamente la imagen y semejanza de nuestro Creador, Dios Padre. Sí, amén. ¿Cómo sabemos lo que este significa? Miramos a Jesús. Amén. Yo tengo una pregunta y un comentario, hermano. En cuanto a esa pregunta, ¿cómo podemos entender la Trinidad? Yo pienso que Dios desde un principio, Él hizo su creación con una idea trina. Por ejemplo, en el tiempo vemos el presente, el pasado y el futuro. En la naturaleza vemos que todo lo que es semilla, luego viene a ser planta y luego da frutos. También podemos ver, por ejemplo, en la distancia. Dios creó la altura, la profundidad, la largura. Podemos ver cómo Él, Muchos ejemplos de su carácter. desde su principio, desde el principio de la creación, Él todo lo hizo trino. ¿Sí? Sí, es un buen ejemplo. El artista siempre demuestra parte de su personalidad, su ser en lo que hace.
en el cuadro, sea lo que sea. La pregunta que yo tengo, hermano, es, Muy bueno. yo sé que usted se ha relacionado con pues, personas judías, Sí, claro. ha hablado con ellos que ahora son cristianos. Mi pregunta es, ¿cómo ellos pudieron aceptar a Jesucristo? Puesto que en la ley demanda que Dios no acepta sacrificios humanos. Y no es un sacrificio humano, Puesto que Jesucristo murió en la cruz, es un sacrificio humano. pero no es un sacrificio humano. Por eso mi pregunta es, ¿cómo lo aceptaron o cómo? No. Claro, la idea, y esta es la diferencia con la cruz. Claro, ellos matan a Jesús, no como sacrificio. Pero por el otro lado, Dios se ofrece a sí mismo. Sí, amén. Esa es mi pregunta, porque hay un versículo que dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, Sí. porque tengo poder para Eso ponerla es y para exactamente. volverla a tomar. Y esta es la idea, es que hay varios sentidos de sacrificio, claro. La idea de no hacer un sacrificio de un ser humano, esta es, claro, la enseñanza con Abraham y Isaac. Porque todo el mundo llevaba a su hijo mayor allá al monte de Moría para hacer sacrificio. Lo vemos en los profetas Jeremías, Ezequiel, que están todavía llevando sus bebés, sus niños allá para hacer sacrificios a dioses falsos. Entonces Abraham está en el ambiente, pues imagino que debo hacer lo mismo, casi es lo que él está diciendo. Y Dios le permite pues que vayas al sitio de hacer sacrificio de su hijo. Pero al llegar allá, lo que Dios le enseña, Dios permite que él vaya, como todos así. Este es lo que en el trasfondo a veces no entendemos. Todo el mundo llevaba a sus hijos allá a Jerusalén para hacer sacrificio. No es algo único con Abraham. Lo que es diferente es que Dios interviene para enseñarle: no quiero sacrificios humanos. Esta es la diferencia. Porque ellos, pues sabemos, hay pues, un edificio que los arqueólogos han pues, estudiado, y hubo más de 100 bebés sacrificados para la dedicación de este edificio. ¿Qué cosa es esto? ¿Hubo sacrificio humano allá? Claro, hubo sacrificio humano aquí en México. Mira lo que ocurrió cuando llegaron los españoles acá. Ellos vieron un sitio donde hubo más de 2,000 cráneos de personas sacrificadas. ¿Qué cosa es esta? Hubo sacrificio humano en todo el mundo. No estamos diciendo en este sitio y otro. Tenemos pruebas allá en la costa pacífica de los Estados Unidos, en la parte de Washington, al sur de Canadá, y hubo sacrificio humano allá también. Es decir, a nivel mundial se convirtió en una práctica horrible, pero ocurrió. Pero con Abraham la enseñanza es esta: pero yo no soy este tipo de Dios, y Él interviene para que no haya sacrificio humano allá con Abraham y Isaac. Sí, amén. Y él aprende, el Dios verdadero no quiere sacrificio humano. De ahí vamos al sitio de la cruz. Y en la cruz nadie está haciendo un sacrificio en este estilo, sino de que más es como ocurrió en un teatro nuestro. Este ocurrió desde hace poco tiempo, 3 años más o menos, en el estado de Colorado. El hombre entró en un teatro y abrió fuego, mató un montón de personas allá, y un hombre estaba ahí con su novia. Él cubrió el cuerpo de ella con su cuerpo, y él murió y ella sobrevivió. Es un sacrificio, y yo creo que ella nunca va a olvidarse de que su novio se sacrificó por ella y él murió en vez de ella, porque al no haberla cubierta, ella habría muerto también. Este es el estilo de sacrificio de Jesús.
es que estábamos aquí, pues prácticamente destruyéndonos con nuestro pecado, lo que ocurre todavía. Estamos destruyéndonos y Dios nos ofrece el sacrificio para salvarnos. Ella nunca va a olvidarse de este muchacho, aún al casarse con otro, nunca va a olvidarse de este muchacho. Nunca vamos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho para con nosotros en la persona de Jesucristo. Yo creo que este es el sentido de sacrificio para esto. Quizás ayuda un poco. Deben tener cuidado. Mi esposa me dice que a veces ellos piden el tiempo y yo explico cómo hacer el reloj. Y entonces, si doy más explicación de lo que quieren, señálame. Ya, ¿qué es el tiempo? Deme la hora nomás. Okay. Bien. Otra pregunta. Tenemos tiempo para uno o dos más. Dentro de lo que es la concepción del pueblo judío, Sí. por ejemplo, estoy pensando en el caso de Pablo, que Pablo para él Jesucristo no formaba parte de su Sí, claro. concepto. Como un fariseo judío, sí. Y por lo tanto él estaba convencido plenamente de lo que estaba haciendo era lo correcto. Yo veo en este caso, cuando Jesús está con sus discípulos, cuando los confronta y les pregunta, y para ustedes, ¿quién soy yo? Sí. Entonces ahí parte un poquito. Por otro lado, sabemos, por todos nosotros sabemos que la palabra Trinidad no forma parte de la... No está en el texto en sí, aunque la base está. Exactamente. Aunque muchos con la palabra Trinidad como que ya paran las orejas y dicen, eso está mal. Por otro lado también, ¿en dónde queda o cómo se podría comprender o entender lo que se conoce como el coma juanino? El que está en Primera de Juan, donde habla de esto. A lo mejor eso es parte de lo que podría preguntar. Dentro de la formación del pueblo judío, esa conceptualización, ¿dónde es donde se refuerza para que haya esa cerrazón en cuanto a ese entendimiento? Lo bueno del judaísmo es que quedan todavía convencidos del monoteísmo. Para convencerles en cuanto a Jesús, debemos entender que ellos muchas veces tienen la idea de que somos tres teísmos, que adoramos a tres dioses, o por lo menos dos, Jesús y el Dios verdadero. Entonces, para superar este problema, claro, la encarnación es nuestra explicación central, pero debemos explicar que pues no creemos en los dioses falsos. Estamos totalmente de acuerdo con la creencia judía en cuanto a Dios, con estas excepciones, con la excepción de que creemos que Dios mismo se ha explicado, se ha revelado en la persona de Jesús. Fíjense en el Evangelio de Juan, es un evangelio bien judío, porque Juan, claro, es un judío cristiano, pero está escribiendo más que todo a un grupo de cristianos judíos, en un ambiente trabajando más que todo judío, para el evangelio. No estoy hablando de Apocalipsis, pero para el evangelio. En él enfoca especialmente sobre Jesús como cumplimiento de la Pascua y como revelación de Dios. Son los dos asuntos centrales. Yo creo ahí es donde podemos decir, vemos que Dios nos ha librado de otro tipo de esclavitud al pecado, al egoísmo. Hoy día muchos prefieren el uso del egoísmo, porque la verdad es que la palabra pecado no es una palabra que un no cristiano siempre entiende. Ellos siempre piensan en juicio, y hay juicio, no hay duda de eso. Como cristiano no tengo ningún problema con la palabra, pero ellos sí entienden que son egoísticos, que siempre quieren sus propios deseos, a pesar del impacto sobre otros. Y es el pecado, poniendo cualquier cosa frente a Dios, a sí mismo o a otra persona. Pero de esta manera
podemos explicarles que hay una liberación que ha ocurrido en la persona de Jesucristo, cumplimiento de la Pascua, pero en una forma diferente. Mañana voy a hablar con el enfoque sobre la segunda venida del otro asunto central, que ellos dicen, él no puede haber sido el Mesías porque el reino no llegó. Y decimos nosotros, sí, el reino llegó, pero no en su plenitud. Viene en su plenitud con la segunda venida de Cristo. Yo recuerdo un líder judío dijo a nuestro grupo, hablando con él, pues cuando Cristo viene, el Mesías viene, es lo que él dijo. Cuando el Mesías viene, vamos a preguntarle, ¿y esta es su primera visita o su segunda visita? Porque lo que él decía fue este. En verdad, su esperanza fue la esperanza exactamente de nuestra esperanza para la segunda venida. Que su esperanza cabe totalmente dentro de lo que esperamos nosotros para la segunda venida, con el cumplimiento del reino. Pero hay judíos viniendo a Cristo hoy día todavía. Vamos a cambiar un poco, porque ya he llegado al tiempo del sermón. Como si no fuera un sermón casi. Al terminar la doctrina de la Trinidad surgió de la experiencia de los cristianos con el Jesús encarnado. Es decir, la experiencia es lo que causó el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Entonces, a pesar de no tener la palabra Trinidad en el Nuevo Testamento, la realidad está ahí. Y ellos no podrían negar su experiencia de que, pues, pero Él de verdad habla las palabras de Dios. En la persona de Él hemos visto el carácter de Dios. En Él hemos visto la cara de Dios. Y este los conduce al desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Entonces no es una doctrina creada en el cuarto siglo, es una doctrina bien basada en el Nuevo Testamento. Mira al fin de Mateo, bautizándoles ¿en qué? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Están ya en el rumbo hacia la Trinidad. ¿Cómo puede uno decir que no? Claro que sí. Hay varias indicaciones de este tipo, de que están ya en este rumbo. La doctrina en todos sus sentidos no termina en desarrollarse hasta más tarde. No hay dificultad en decir eso. Pero la doctrina en sí tiene una base bien firme en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Vamos a ver, no quiere salir de este. ¿Cómo predicamos del asunto de la Trinidad? Para mí algo importante es predicar sobre quién es Dios. ¿Quién es Dios? Algo central para nosotros es que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es una Trinidad, un solo Dios, pero quien siempre ha existido en estos tres. Entonces voy a predicar un mensaje muy breve. Tiene un video que forma parte de este, deben entenderlo. Voy a averiguar si puedo hacer que salga bien con el sonido. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa en cuanto a quién es Dios? ¿De verdad tiene importancia para nuestra vida o no? Pues miramos que sí hay mucha importancia en la respuesta a esta pregunta hoy día. Porque mira aquí en la playa, en el país de Libia, y ahí están los mártires, 21 de ellos, egipcios, cristianos, y están ahí, y mira, no tienen su cara escondida, y están ahí listos para morir para Cristo.
Y entonces todos murieron como mártires. Y entonces, ¿qué importa? Los que los mataban decían que adoraban a Dios. ¿Importa quién es Dios? Claro que importa. Y podemos pensar también en la escuela allá en Kenia, donde entraron otros de este tipo de grupo de musulmanes radicales y mataron un montón de cristianos pidiendo: ¿eres cristiano o musulmán? Y al responder cristiano, los mataban. Un montón de gente. ¿En verdad importa quién es Dios? ¿Importa en el mundo de hoy Yo diría que sí. Hay mucha importancia en nuestra respuesta a esto. Porque la verdad es que creemos nosotros en un Dios quien ama a su creación. Él creó su creación debido a querer, pues, impartir de su propio carácter su amor, impartir de su gozo, de su paz con su creación. Y Él hizo una creación maravillosa. Podemos pensar, pues, en el instinto de su creación. Y es más allá aún de lo que podemos nosotros observar hoy día. ¿Quién es Dios? Esta es la pregunta central de nuestra vida. No es una pregunta aislada de nuestra vida. Y esta respuesta que doy yo forma la base de mi vida y forma la base de su vida. Porque si tienes una respuesta equivocada, puede que uno haga en nombre de Dios cosas tan feas como los que acabamos de ver. Pero si das una relativa a un Dios verdadero, el Dios quien se ha mostrado en la creación como Dios creador, quien se ha mostrado a través de la historia obrando en su creación, quien se ha revelado supremamente en la persona de Jesucristo, si damos respuesta positiva, este es mi Dios. Hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Cambia nuestra vida y dejamos de ser personas violentas, violando la vida de otros seres humanos, y nos cambiamos a personas quienes intentan ayudar a los demás a amar a nuestros prójimos. Y como demuestra de nuestro amor para con Dios, hace toda la diferencia. Y hay cristianos sufriendo por esta verdad. Y entendemos que es una verdad digna de cualquier nivel de compromiso. No me importa, porque es algo central. Yo no voy nunca a rendirme en cuanto a quién es Dios. Él es el Dios quien se ha mostrado, revelado en la persona de Jesucristo. Y no hay otro Dios. Y los que quieren proclamar otro Dios son equivocados. Lo siento, pero son equivocados. Porque conlleva impactos tan feos en la vida de estas personas. ¿Qué nivel de creencia tienen ustedes? ¿Qué nivel de creencia? ¿Qué significa ser un cristiano hoy día? Creer en este Dios trino, el Dios quien nos ha venido en la persona de Jesucristo. ¿Qué implica eso hoy día? Quizás implica algo diferente de lo que pensamos. ¿Qué significa ser un cristiano en Siria? We were praying for revival. Orábamos para un avivamiento. In Syria. Then the war came. Now the terrorists are attacking. Pero los terroristas ya comenzaron a atacar a las iglesias y a los cristianos. To empty Syria of its Christians. Ellos quieren quitar todos los cristianos de Siria. That is destroying our country. Están ya destruyendo nuestro país. They come to us and say, in the name of our God, terrorists Nos vienen diciendo, where is God? la gente, que en nombre de Dios los terroristas nos vienen diciendo
que van a hacer estas cosas. ¿Dónde está We Dios? are like living in hell. Es como vivir en el infierno. Esta es una pareja intentando One day, evangelizar while I en was medio de praying, esto. I asked God what He would Un have día me yo do pidió a as Dios, witness. ¿qué quiere Dios que yo haga para ser mejor testigo en medio de este? Y Él me dijo, ¿estás As I lista prayed, a I darme understood He tu vida? wanted all of me. Yo entendí I que Él said, quería yes. aún If the hasta time mi came, vida. I was willing to die for Y Jesus. llegué a la conclusión The next de day, que yo estaba while I was listo praying, a morir I para asked Cristo. God again what He Y would el have día me do. siguiente yo pedí a Dios, ¿qué quiere de mí? Are you willing to Y give esta me your vez me pidió, husband's life? ¿y estás lista a It was so darme easy to be tu ready marido? to die. My husband and I prayed about this together. Oramos yo y mi marido He juntos said yes to y God. decimos, sí, si es el precio para ser testigos acá para Cristo, estamos listos para morir. On this day, Y el día God siguiente asked me se if I was convirtió en willing algo to más give up difícil. my children Me as pidió slaves. si estaba yo lista The terrorists a entregar know mis who we niños are and that we share Jesus a los with Muslims. terroristas. It is not safe for our family. No es seguro para mi My familia. husband and I prayed and Mi fasted. marido y yo oramos, Together, ayunamos we agreed. y juntos nos pusimos God de gave acuerdo. us our precious children. He Si has Dios the quiere freedom to nuestros take them niños back. preciosos, Él nos los ha dado To put our y children son on de the Él. altar. I knew Y I pusimos had to nuestros tell them niños the sobre truth. el altar de nuestro compromiso también. I told them that it was possible that Y men yo with hablé con swords mis may come niños que through our fuera door. posible And que they hombres didn't know entraran en Jesus. nuestro apartamento y que nos They maten, may say bad things to us. que iban a decir Try to cosas force us malas, to convert to Islam. intentar forzarnos a convertirnos en musulmanes, We should not answer pero them. no debemos darles una respuesta. We should only tell them that Debemos Jesus decirles loves solamente them and that we forgive them. que somos seguidores de Jesús y que los perdonamos. I told them that Lo dije we might see some blood. que íbamos and a some ver pain, quizás un poco but de only sangre, for a little while. pero no íbamos a sufrir por mucho tiempo, sino por poco tiempo. That we should just close our Y eyes, debemos cerrar nuestros ojos and when we open them, y abrir we will be nuestros with ojos Jesus. y vamos a estar con Jesús. Am I a good mother? ¿Soy yo una madre buena para decir a mis niños cosas así? I also told them that as long as Y les dije, God wants us to be safe, Si Dios quiere que estemos aquí seguros, that estaremos He is in seguros. control. Pero Dios está en control todavía, aún en medio de la destrucción, He is carrying our future. porque nuestro futuro está en manos This is what it de means Dios. to be a Y Christian. este es lo que significa ser un cristiano en Siria. O quizás este es lo que significa ser un cristiano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Es importante creer en el Dios correcto, verdadero o no? Y la verdad es que es la cosa más importante de toda la vida. Y yo confío en un Dios, Padre creador de todo. Y yo confío en un Dios, Padre, mi Salvador, mi Señor Jesucristo, quien es el mismo Dios que el Dios Padre. Y yo creo en la presencia del Espíritu Santo conmigo día tras día, guiándome aún a pasar por momentos difíciles, por momentos buenos. Yo creo en el Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Yo creo en Dios de la Trinidad, un Dios trino. Y yo creo en un solo Dios, porque Él es el Dios verdadero. Y nos llama a tener una relación personal con Él en la persona de Jesucristo. Entonces la invitación es: ¿quieres creer en el Dios verdadero? Les invito a seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta sería una predicación
basado en la doctrina de Dios Trino. Hace una diferencia. El Dios en el cual creemos hace toda la diferencia. Que Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo, yo creo, breve para que recogen los niños y luego